Nuevo Vivir, lección número 12, la vida con la palabra. Hemos hablado días anteriores de la Iglesia, ahora vamos a hablar de la palabra, no solamente lo que significa para nosotros, sino la palabra como tenemos que transmitirla también y verla en cumplimiento con los discípulos del evangelismo en el campo. Para ello, vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Yo lo he hecho en varias versiones para que veamos un poquito el matiz de ellas. La tenemos en 4, que son 4 de las que yo suelo utilizar en paralelo con el ordenador. Y la Reina Valera dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La Nueva Versión Internacional ya te explica un poco, cuando está hablando de como niños recién nacidos, habla de la ansiedad, ¿no?, de esa necesidad en la cual tenemos que buscar la palabra. Y dice no adulterada, aquí ellos utilizan la palabra pura, ¿no?, porque es perfecta, ahí no está. Dale uno parlante. Ah, pues eso, ¿ves? Esto lo hice después. Bueno, no pasa nada. Los que estéis viéndolo en diferido, pues no vais a encontrar, lo podéis buscar. Nueva Versión Internacional, luego en Nueva Traducción Viviente, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan en una experiencia plena de salvación, ¿no? De ahí ya te está dando como la explicación para que no haya error a qué se refiere, ¿no?, con crecer en la salvación. Es para llegar en esa experiencia plena de ser ya salvos en Cristo. Luego da ahí un poquito el sentido de esos bebés, ¿no?, que pedían a gritos ese alimento. Y Nueva Biblia de las Américas, ya cuando te está hablando de la leche espiritual, ya te da el sentido del contexto, que es la leche pura de la palabra, ¿no? Vemos que al final, yendo de versión a versión, nos ayudan a entender mucho mejor qué es lo que quiere decir el texto. Simplemente un poco demuestra, pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que existe esa leche espiritual pura, que es la palabra de Dios, que es útil y necesaria para nuestra experiencia de vida como ya salvos dentro del Evangelio. Ahora bien, nosotros tenemos que tener esta experiencia y esta obra completa de la palabra. Cuando nosotros vamos a la palabra, y de hecho voy a girar un poquito para que se vea bien. Ya está mejor colocado el proyector. Nosotros cuando vamos a la palabra, vemos que la palabra es una obra completa. La palabra tiene un impacto completo en nuestra vida, en la obra de las personas. Primero, evidencia del pasado, evidencia de lo que ha ocurrido, es una respuesta para el presente y nos da la dirección para el futuro. La palabra, además, es un texto inspirado, en el cual, dice la palabra, encontramos en el texto más o alrededor de unos 40 autores diferentes durante 1500 años, con estilos, géneros diferentes, corazones diferentes, circunstancias diferentes, contextos diferentes, motivos diferentes, todos escritos dentro de esa obra completa, unida, con cohesión, con coherencia y con ese mismo destino. Y el propósito o destino es que mostrar la salvación de las personas, mostrar la vida que tenemos que tener y mostrar la victoria final. Esto es el texto bíblico. No es un libro de regañinas, de obligaciones, no son historietas. Es el mensaje de salvación completo que nosotros experimentamos en nuestra vida. Ahora, en primer lugar, la Biblia nos demuestra, la palabra nos demuestra cuál es ese plan espiritual. Primero, en Pedro 2.2 nos habla de esa necesidad de que nosotros estemos dentro de la palabra, dentro del mensaje del Evangelio, como ese bebé que necesita esa leche. Nosotros también necesitamos ese alimento espiritual. Mateo 4.4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, que es realmente el alimento. Y este es el contexto en el que nosotros estamos.
Cuando nosotros escuchamos las palabras de Jesús, el pan de vida, ese agua viva, donde no hay después hambre ni después hay sed, tiene también este contexto. Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra y la esencia de la palabra es Cristo, entonces ya no tendré necesidad de nada más. En segundo lugar, la palabra es la palabra de Dios. Palabras para salvación, como Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 3, versículos del 14 al 17, nos quedamos con el 15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, es decir, te pueden dar el contenido que tú necesitas para que tú puedas hallar la salvación que es teniendo fe en Cristo. En otras palabras, cuando tú profundizas en el mensaje del Evangelio, tú encuentras la respuesta. Cuando tú crees en el mensaje de Cristo, tú puedes hallar la salvación. Y es de lo que está hablando ahí Timoteo 3:15. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con la gente en el campo? Entregarle ese mensaje que ellos puedan asimilar y puedan creer y recibir la respuesta en sus vidas. La palabra es muy grande, es muy gruesa, hay Biblias que son más grandes, está un poco más de lo normal, pero el mensaje del Evangelio es el mensaje que tiene que llegar al corazón de las personas. En 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir injusticia. Es decir, es una obra que es completa también en todas las áreas de la persona, que no solamente tiene un impacto concreto y único, sino que es que abarca todo en la vida de nosotros. Y es la obra completa del Evangelio que llega a todos los lugares. Y la palabra de Dios es la respuesta para todo. 2 de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, además te lleva a ese propósito en el cual tú tienes que encontrar en tu vida. Hoy hemos hablado del legado de Jesucristo. Aquí está el legado de Jesucristo, de que nosotros a través de la palabra podamos prepararnos para que podamos hacer la obra de evangelismo. Así que la obra del evangelismo también parte de la palabra, de la experiencia personal, la transmisión y la obra hacia los discípulos. ¿Cuál es la corriente del mensaje? La corriente del mensaje que pasa por esos 39 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo, y es esto. Primero nos encontramos con la creación, la unidad del ser humano con Dios y un propósito para nosotros, que somos criaturas creadas para estar con Él, para disfrutar y para, digamos que, gobernar esa creación que Dios nos ha dado. Llega la rebelión y la caída, que nos hace perder esa bendición y esa respuesta, y luego esa caída también sirve para que Dios nos dé un mensaje final de restauración. ¿Cómo? Pues ya a través de, poco a poco, de generaciones, sobre todo Abraham, que es un texto clave, a partir del capítulo 12 de Génesis, donde Dios le dice que va a hacer de Abraham un pueblo, y a través de ese pueblo, de esa nación, por generaciones, va a levantar esa simiente, la cual va a llevar la salvación al mundo. Es decir, Dios establece un pacto y ya está hablando de la salvación del ser humano. Cuando llegamos a Moisés, pacto que se va transmitiendo generación en generación, Abraham, Isaac, Jacob, José, los años, los siglos de ser esclavos y siervos de Egipto, llega Moisés y llega la obra del desierto. ¿Qué es? La ley que Dios establece con su pueblo, pero también es la anticipación del Cristo. Es la ley que se cumple finalmente en Cristo, la ley que termina en la obra del Mesías. Es lo que tenían que esperar, es lo que ellos estaban viendo a través de la ley, a través de los sacrificios, la Pascua, etc. Después de estar viviendo dentro de esa ley y esa preparación del Mesías, llegan 400 años donde hay un silencio de Dios, no hay profetas, no hay palabra,
400 años donde llegan los griegos, después llegan los romanos, y ahí es donde aparece ¿quién? Dios revelado al ser humano a través de Cristo. Dios mismo, hecho hombre, despojado de su poder, 100% humano, dos naturalezas conviviendo y coexistiendo como una en Jesucristo. Jesucristo. Y esa es la obra de la creación, eso es lo que estaba anticipado, eso es lo que ya estaba preparándose generación tras generación, consumándose esa obra de salvación en la cruz, a través de Cristo, y más tarde que la creación de la Iglesia como cuerpo de Cristo, ¿para qué? Difundir el mensaje del Evangelio. Después llegará el final de los tiempos, ¿cuándo? Cuando Dios quiera, segunda venida y la victoria final para nosotros y para su Iglesia. Ahora, este mapa un poquito del mensaje de la corriente del Evangelio a través de todo el texto bíblico, que se podrían haber puesto miles de cosas más, es la esencia de la palabra de Dios y la esencia de nuestra transmisión a las personas. Que los discípulos tienen que entender, aunque sea de una forma amplia, cómo el mensaje del Evangelio va transmitiéndose desde Génesis hasta la llegada de Jesucristo y luego tiene ese cumplimiento final hasta el Apocalipsis, que es la victoria final de Jesucristo y de la Iglesia. Y cómo ellos pueden ir viendo a Jesucristo a través de todas estas partes. Podríamos poner muchos puntos y hacer ahí un estudio de cómo de Jesucristo a través del Antiguo Testamento, profecías, símbolos y demás cosas, pero ¿qué es lo importante? Que aquí se cumple la obra que Dios tenía para nosotros. Y finalmente que nosotros podamos llegar y transmitir las razones para cual nosotros y los discípulos tienen que leer la palabra de Dios. Son los que hemos leído antes en 2 de Timoteo. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y luego habla de que Timoteo desde la niñez ha estado escuchando y aceptando y enraizando en la palabra, cómo la palabra es útil para toda área de nuestra vida, pero lo más importante que es útil para encontrar la salvación y de que también podamos estar formándonos a través de la palabra para hacer la evangelización del mundo. Esa es la idea completa de la palabra para nuestra vida. Es decir, es el conocimiento de Cristo que es salvación. La palabra de Dios que tenemos que transmitir a los discípulos es el conocimiento de Cristo que es la salvación para sus vidas, para los 6 estados del no creyente y para el estado de la sociedad y de la cultura. Es la verdad, como dice la Escritura también, es la verdad absoluta, la cual Dios nos ha entregado a nosotros para que podamos vivir y tener respuesta en ella. Es la vida, por cuanto encontramos vida a través de la palabra, y solamente la vida que está en la palabra es vida de verdad, y solamente a través de la palabra podemos alcanzar la vida eterna, y como dice muchas veces en el texto bíblico, que la vida es Cristo. Entonces la palabra final te lleva a Cristo, que es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el pan de vida. Si estáis en mí, tendréis vida, vida en abundancia. Es que estando en Cristo nos encontramos la vida. ¿Qué vida? Pues la misma vida de la cual habla Juan capítulo 1, primeros versículos, que dice: todo fue hecho por Cristo. Cristo hizo todo y Él era la luz de los hombres, y podemos leer ahí incluso en el versículo 14 de Juan 1. Es encontrar la madurez a través de la palabra. Es encontrar la madurez personal y espiritual a través de la lectura, entender, comprender y aplicar la palabra de Dios. Y finalmente es hallar cuál es mi ministerio. Es decir, cómo yo puedo, dónde yo puedo, de qué forma yo voy a aplicar esa palabra y voy a transmitirla. ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es mi especialidad? ¿Cuál es mi campo? ¿Cómo yo puedo experimentar y puedo aplicar y compartir esa palabra de Dios en nuestra vida? Así que os bendigo en el nombre de Cristo para que podáis
y podamos vivir todos en esta palabra vida del Evangelio, esta palabra que desde Génesis hasta Apocalipsis nos está hablando de la salvación de Dios, cómo Dios nos busca, nos llama, nos reúne, nos guarda, nos protege y finalmente nos salva. Y cómo a través de Cristo tenemos todas las cosas. Yo hace poco dije, tengo que hacer otra vez un estudio desde Génesis hasta Apocalipsis completo, así que no sé cuándo podré empezar, pero lo voy a ir haciendo, todos los libros de la Biblia, todos los versículos, estudiar, no de una forma muy profunda, porque me llevaría demasiado tiempo, pero por lo menos con las herramientas que tenemos y demás, y algún comentario bíblico que no es muy denso para que lo pueda leer, pero que tiene mucho contenido, toda la palabra, para poder ver cuál es el plan de Dios, para poder entender el mensaje y sobre todo para poder entender quién es Cristo. El Cristo profetizado y luego el Cristo cumplido en el Nuevo Testamento y el Cristo que aún vive a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros a través del Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque hoy hemos leído que cuando te buscamos, Señor, encontramos esa respuesta. Cuando clamamos a ti, tiembla el hogar, tiembla nuestra vida, el Espíritu Santo obra y podemos continuar con la labor que tú nos has encomendado. Queremos orar como hicieron los demás discípulos, Padre. Tenemos miedo, tenemos inseguridad, estamos cansados, cargados, trabajados, pero Padre, no queremos dejar de hacer lo que es necesario e imprescindible en nuestra vida. Padre, danos la fuerza, danos el descanso, danos también la determinación y esa madurez espiritual para poder ser aquellos que están, Señor, a la altura de tu llamado. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.